El COVID-19 hizo que el mundo tuviera una pausa repentina en diferentes ámbitos laborales, pero los medios de comunicación fueron vitales durante este proceso. Es por eso que visitamos las instalaciones de Telefuturo y Estación 40 para conocer el impacto de la pandemia en la labor periodística. La comunicadora Magali Páez nos comenta su experiencia laboral y cómo pudo reinventarse durante la pandemia. Bueno, yo creo que a todos más o menos de la misma manera, porque si bien a mí me tocó justamente por el lado maternal, justo estaba con ese permiso de maternidad, estaba en mi casa encerrada, a todos les fue súper bien en el sentido de que todos están trabajando también con sus redes sociales y a la vez aquí en la radio, pero creo que tuvieron más marcas incluso en este tiempo de pandemia para las redes sociales, porque este rubro creció muchísimo. Que bueno, algunos con miedo, pero tenían que venir a trabajar, ¿verdad? Por ese lado sí era un poco más complicado. También consultamos a la comunicadora cómo fue volver a la radio para desarrollar su labor periodística con la crisis sanitaria. Y fue muy difícil, porque yo no solamente pensaba en mi hijo, también en mi mamá, porque mi mamá también está con nosotros. Entonces era una situación medio complicada, ¿verdad? Eso de no poder luego abrazar, besar a tu mamá, en este caso mi mamá, yo trataba de siempre mantener ese distanciamiento, aunque ella viva en mi casa, ¿verdad? Por seguridad. Pero bueno, creo que ahora ya nos acostumbramos también a eso de lavarnos las manos, de ser súper mega higiénicos todo el tiempo, el alcohol, etc. Así que ya nos estamos cuidando muchísimo más y gracias a Dios todavía no nos tocó, pero conscientes de que en algún momento nos puede tocar. También conversamos con la comunicadora Natu González, que nos comenta cómo es la experiencia con la nueva normalidad. Cuesta muchísimo, el tapabocas no puedo ver, o sea, acá uso tapabocas tengo porque estoy sola, pero en la tele somos 5 o 6 personas, nos obligan a tener ese rostro tapado y eso como comunicadora, y me pasa lo mismo con mis seres queridos también, ¿verdad? La verdad que cuesta mucho. Natu González también nos comenta cómo se vivió la pandemia en su primera fase con la lluvia de información proveída por los medios de comunicación. Bueno, al principio como todo, ¿verdad? Un poco de psicosis, paranoia, el no querer salir, inclusive ya en los lugares laborales, ¿verdad? La bendición del trabajo en casa nunca dejamos de tener, pero también teníamos ese miedo de salir, o más bien era el miedo de llegar a nuestras casas por nuestros hijos, ¿verdad? Eso fue el principio. Ahora yo creo que ya manejamos un poco más todo esto, es como que ya conocemos un poco mejor todo. Y ese miedo capaz era lo desconocido, las noticias que nos llegaban de otros lugares, pero hoy como que ya está todo un poco más asentado ese quebranto que tenemos del COVID. Consultamos a la conductora cómo ve la comunicación de ahora más con la nueva normalidad. Difícil de manejar, Ahí, yo creo que eso nos define un poco, y siendo muy sinceros y realistas, yo sé que hablamos siempre de que hay que aprender, de que lo vamos a lograr, pero no es fácil cuando nos vienen a cambiar totalmente nuestro estilo de vida. Mabel Díaz, periodista de Telefuturo que ya contrajo el COVID, nos relata cómo sobrellevó la enfermedad. Primero, sorpresa porque de haber empezado a hablar de una enfermedad de la que teníamos referencia a través de lo que pasaba en los otros países, de lo que explicaban las autoridades sanitarias, lo teníamos, pese a todo, yo lo tenía como algo muy lejano aún, ¿verdad? Por más que haya llegado a nuestro país. Para mí eso fue una sorpresa. Me topé con ciertos prejuicios por parte de la gente. O sea, si bien yo empecé a salir ya cuando tenía autorización de los médicos, 3 semanas, podía incluso reincorporarme a mis tareas laborales, me decían, pero de todos modos yo no tenía, digamos, la voz, o sea, mi tono de voz era diferente. Cuando voy, ya no contagiada la 3ª semana, voy a ciertos lugares, la gente te mira con miedo. Sentí dentro de mi entorno laboral, familiar, en un todo cierto. Esta pandemia lo que nos deja es que hay un exceso de información, pero toda esa información excesiva en la que estamos expuestos no es 100% certera. De esta manera, podemos ver que los medios de comunicación son importantes para poder vivir el día a día con el coronavirus.